Diputado, le pedimos que pueda concluir para formular, Bueno. en su caso, dirigir la pregunta a cualquiera de los ponentes. Bueno, va a la maestra y a la gente de CFE. Y por último, ya para concluir, porque me estoy pasando un poco de tiempo. Dicen que se están pagando los gasoductos y que no se están utilizando. ¿Y por qué, si bajo el esquema actual se puede vender a los particulares, no se está haciendo? Bueno, pues ya le dejo por ahí. Realmente daría para que cada uno de los que preguntáramos realmente durante mucho tiempo y contestaran durante mucho tiempo, pero ojalá y que la gente que realmente queremos a México y no estamos ideologizados, logremos frenar esta reforma. A darle la oportunidad al diputado Santiago Torreblanca, que en representación de las diputadas y diputados de Acción Nacional hará las preguntas del caso. Adelante, diputado. Pues no tengo, pero tengo perfecto. Bueno, primero aclarar que la soberanía es del Estado mexicano y México, gracias a Dios, es más grande que su presidente. México es más grande que la CFE y desde luego que México es más grande que es el titular corrupto de la Comisión Federal de Electricidad. Hablaba la maestra Vargas de que el no llevar a cabo la reforma podría en riesgo la infraestructura. Al contrario, la falta de inversión en generación, transmisión y distribución es lo que pone en riesgo la seguridad energética. Y sin un esquema en el que participemos de manera ordenada todas y todos, va a ser imposible dar cumplimiento a esto. Los defensores de la iniciativa hablan y hablan y hablan de los productores independientes de energía, cuando bien saben ellos que esa figura desapareció con la ley vigente y que aquellos contratos que siguen a la fecha se otorgaron al amparo de la legislación anterior. Pero, por cierto, bajo este esquema se produce el 31% de la electricidad. Cuando CFE habla de que produce el 69% de la electricidad, no tome en cuenta que el 31% viene de los pies, de los permisos independientes de energía. La maestra Rocío Vargas decía que había habido un gran problema de transmisión por la quema de pastizales. Precisamente la transmisión y distribución es y debe ser facultad exclusiva del Estado. Si el Estado está teniendo problemas en garantizar la transmisión y distribución, que es un monopolio natural que debe tener, ¿cómo queremos otorgarle prácticamente la exclusividad de la generación? Hablan mucho del incidente de Texas. Bueno, el incidente de Texas se debió a un encarecimiento del gas. CFE, para sus plantas de ciclo combinado, tiene pensado abastecerse de más gas. Bajo esta lógica, ¿no sería contrario a la soberanía energética esto? Por eso debemos tener un sistema diversificado, interconectado y útil. Si CFE, se quejan de que CFE absorbió todo el costo en esos días del aumento del gas, ¿no sería bueno entonces que hubiera estado diversificado el sistema para evitar que el Estado mexicano se comiera completo ese costo? La soberanía energética es precisamente que hay energía confiable, suficiente, constante y permanente. De nada me sirve que el recibo artificialmente me lo pongan en $1, porque eso lo está pagando el contribuyente, eso lo está pagando el Estado. Y aparte es una contradicción, porque por un lado dicen, el presidente nos instruyó en que no subiera la tarifa más allá de la inflación, y por el otro lado dicen, no, la tarifa no se fija por decreto, primero pónganse de acuerdo. Y, o sea, para empezar, porque se contradicen, bueno, como caminan. Dicen que el sistema eléctrico tiene un 99.21 de cobertura. Bueno, si funciona también actualmente bajo la ley vigente, ¿para qué quieren hacer una reforma? No tendría caso. Diputado, le pedimos que pueda concluir para formular, bueno, en su caso, dirigir la pregunta a cualquiera de los ponentes. Bueno, va a la maestra y a la gente de CFE. Y por último, ya para concluir, porque me estoy pasando un poco de tiempo. Dicen que se están pagando los gasoductos y que no se están utilizando. ¿Y por qué, si bajo el esquema actual se puede vender a los particulares, no se está haciendo? Bueno, pues ya le dejo por ahí. Realmente
daría para que cada uno de los que preguntáramos realmente durante mucho tiempo y contestaran durante mucho tiempo, pero ojalá y que la gente que realmente queremos a México y no estamos ideologizados, logremos frenar esta reforma. Gracias, diputado, por la pregunta. Le damos en primer lugar el uso de la voz a la doctora Rocío Vargas. Adelante, doctor. Muchas gracias. Yo quiero decirles que tengo un doctorado en Ingeniería Energética. Tengo más de 30 años haciendo investigación y docencia y tengo un postdoctorado justamente con el tema de seguridad energética para México. ¿Sí? Ya rebasé desde hace mucho el nivel de maestra. Aquí hay muchas confusiones. Soberanía no es seguridad energética. La cuestión de las altas en las inversiones puede o no garantizar la seguridad energética, ¿sí? Todo depende de dónde se coloque, a qué deficiencias pretenda cubrir. La seguridad energética puede ser un concepto de mercado o puede ser un concepto de Estado. O sea, no es una prerrogativa ni del mercado ni del Estado. Yo creo que a veces hay que ver los ejemplos de seguridad energética internacionales y por eso yo he tratado de tener una dimensión internacional aquí para ver cuáles son realmente exitosos, ¿no? Podrías nada más referirme a dos, el caso chino con su seguridad energética, que es un concepto de Estado, y China se ha garantizado todo el petróleo para un sistema muy amplio y complejo de refinación y petroquímica. Inclusive la seguridad energética de los Estados Unidos, que es más un concepto privado y que tiene que ver con su seguridad nacional, justamente. La estrategia de seguridad nacional de los Estados Unidos tiene un componente de seguridad energética muy importante. Entonces, aquí creo que la soberanía, que es la capacidad jurídica de un Estado, no hay que confundirla con seguridad energética. Eso es otra cosa. La segunda cuestión, aquí hemos escuchado mucho de que CFE es o no eficiente en transmisión y distribución. Todo esto me parece que hay que verlo en el contexto del modelo de mercado, en el contexto del objetivo de los neoliberales de acorralar a una empresa pública a que se limite a la transmisión y distribución y fundamentalmente aquellas actividades que no son rentables. Aquí la propuesta es la generación porque es un componente sí importantísimo en términos de la seguridad nacional y tiene que ver con el dominio de mercado y tiene que ver con el dominio de los oligopolios y en ese sentido el caso de España sí es bien ilustrativo de cómo un gobierno realmente puede no tener una capacidad de decisión ante un oligopolio tan fuerte como el que existe en España y ante un manejo institucional como es el caso de Bruselas con un modelo de mercado que está muy ideologizado realmente para responder a las demandas de su sociedad. Tenemos un caso ya de pobreza energética que se va a extender a muchos países de la Unión Europea justamente por todos estos sesgos ideológicos de este modelo de mercado. Entonces, no es gratuito que estemos llevando a CFE a que se quede con las actividades menos rentables, monopólicas, ¿no? Y aquí hay otra falacia en esta cuestión del monopolio, porque la mayor falacia con el monopolio es que el verdadero problema se elude. El problema del monopolio es el precio, la capacidad de poner el precio al nivel que quieran los productores. Aquí CFE realmente subsidia, ¿sí? No es un precio arbitrario. El ejemplo del monopolio lo podemos tener, por ejemplo, en el caso de Enron, que subió las tarifas al nivel que quiso, endeudando al Estado californiano por años. Ese es el verdadero problema del monopolio. El problema del monopolio no tiene ni siquiera que ver necesaria o únicamente con la integración vertical o horizontal.
Vean ustedes, por ejemplo, BP, vean, por ejemplo, Exxon, son empresas integradas del pozo a la bomba de gasolina, ¿no? Ahí no hay problema. Los monopolios que realmente tienen que ver con estructuras de mercado los llamamos gigantes tecnológicos, ¿sí? Son monopolios. Microsoft, los monopolios digitales, ¿no? Hoy día, los monopolios financieros, esos son verdaderos monopolios. La cuestión del gas, para finalizar, esta cuestión que ahora están criticando, que fue, nosotros estamos recibiendo este legado neoliberal de que es un problema verdadero de todo lo que se tiene que pagar por el gas. Aún así, se ha capitalizado una situación adversa, ¿sí? Como este compromiso en términos bien positivos. ¿Por qué? Porque a México le conviene ese precio del gas a la luz de lo que tienen que pagar otros países, que es un precio altísimo. Vean, por ejemplo, en el caso de países como Japón, países como la Unión Europea, tienen que comprar GNL, que es a precio altísimo. México se ha beneficiado finalmente de Henry Hub, Houston Ship Channel y en general el precio del gas que viene de los Estados Unidos. Hay una estrategia de seguridad energética asociada al gas. Pese a esa dependencia del 60%, hay una estrategia de diversificar el mix energético con todas las formas de generación para la electricidad y hay una estrategia de abastecedores de gas y hay una estrategia, digamos, para realmente manejar el tiempo en el que van a suministrar y hay una estrategia de irse hacia la incorporación del GNL, hacer plantas de regasificación en México, en donde se puede tener una posibilidad de no dependencia total simplemente del gasoducto que viene de ductos y de tener otras fuentes de importación a partir de otros países. Aquí, para no terminar, no abarcar más de mis 3 minutos. Gracias. Gracias, doctora Suárez. Adelante, Carlos. Sí, muchas gracias. Respecto a lo que es el gas natural importado a través de estos ductos, esta red de gasoductos, podemos hablar del principio de las cosas. En la administración anterior hicieron todos los contratos de esa red de gasoductos para suministrarle energía a 14 centrales de ciclo combinado que nunca se construyeron. Entonces dejan una red de gasoductos donde se utiliza actualmente al 27%, pero tenemos que estar pagando por la reserva de capacidad de esos ductos sobre los 60,000 millones de pesos al año. Entonces, no estamos en la condición de no comercializar más ese gas. Y por eso es que nos llevamos a cabo en planeación para de aquí al 2024, 9,000 megawatts a instalarse de ciclos combinados, una parte, y esos ciclos combinados son de la máxima eficiencia que hay disponible en el mercado y de última generación tecnológica. Esas van a darle un 25% más de generación a la Comisión Federal de Electricidad. Y asimismo invertimos en proyectos de modernización de 18 centrales hidroeléctricas, que vamos a hacer una inversión de 20,624 millones de pesos. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a poner en riesgo una seguridad energética cuando tenemos todavía posibilidad de tener más flujo de molécula hacia las centrales de nosotros, las que vamos a construir, que por cierto son fuera de balance, no le crean deuda al Estado y son sumamente confiables porque todo está basado en la rentabilidad de cada proyecto. No hay ninguna condición diferente. Entonces estamos hablando en total de 9,021
megawatts que se van a instalar y con un costo de 168,066 millones de pesos. Entonces, tenemos también la condición de señalarles a ustedes en cuanto a la pregunta del por qué no nos hacemos cargo únicamente de lo que es la transmisión y la distribución. El momento en el que se encuentra actualmente el sistema, con la reforma energética del 2013, es insostenible y es inviable, es desordenada. No hay manera de llegar a una condición de crecimiento equilibrado del sistema eléctrico nacional, que requiere de todas las tecnologías, incluyendo todas las energías limpias, incluyendo la nuclear, que también, si leen ustedes la ley de la industria eléctrica, está considerada como energía limpia. Entonces, no vamos nosotros a poner en riesgo el sistema eléctrico nacional en las condiciones que se encuentra para que siga siendo manejado por intereses económicos y no la confiabilidad que necesita el sistema eléctrico nacional. Es la máquina más grande, más importante que construyó el hombre en el siglo XX. Y vaya que se construyeron muchas cosas en ese siglo. Y ahora, para el 2021, para todo lo que es el siglo XXI, vamos a tener nosotros como una parte de las 5 empresas más importantes. Por eso el tamaño y la robustez de nuestro sistema eléctrico nacional se encuentra en riesgo también de continuarse estas cosas como están. Por eso se requiere esta reforma constitucional en materia eléctrica. Muchas gracias.